Hey, ¿qué pasa, familia legendaria? ¿Cómo están? Miren, el día de hoy me acompaña el buen Carlos. Carlos, bienvenido de nuevo a tu canal. Chicos, el día de hoy tenemos un video muy interesante. Verán, ustedes saben que me gusta también asistir al gimnasio, también a Carlos le gusta ejercitarse. Y él me comenta que de hecho hace poco se abrió aquí en México el gimnasio inteligente más grande de todo México. Este gimnasio pertenece a la cadena SmartFit, una cadena de gimnasios que se hizo ya muy popular aquí en México, ¿no? Carlos, ¿cómo cuántos hay? ¿Como 1000 o un poco más de 1000? No tengo el dato exacto, pero sí ya son bastantes aquí en México. Ya hay demasiados de este tipo de gimnasios aquí en México. Y pues hace poco anunciaron que abrieron el gimnasio inteligente más grande de todo México. Entonces se me hizo muy interesante. Lo chido de aquí es que Carlos es miembro de SmartFit México, por lo que me dijo, Chris, ¿por qué no ir allá? Vamos a ver cómo está este gimnasio y sirve que también pues hacemos un videito por allá. Dije, va, claro, por supuesto, ¿qué estamos haciendo aquí sentados? Pues vámonos de una vez. Y pues bueno, yo soy más de los gimnasios de la vieja escuela. De hecho, haciendo cuentas, he visitado alrededor de 8 o 9 gimnasios en todo el tiempo que me he ejercitado. Entonces, estos gimnasios son más al estilo Arnold Classic. Acá, Carlos, pues es miembro de SmartFit y pues él también nos va a hacer la comparativa de los SmartFit que él ha visitado, que son, digamos, los tradicionales, a este que se considera el más grande de todo México. Entonces se ve que está muy interesante. Se ubica aquí en la Ciudad de México y pues se ve que va a estar muy chido. Pues vamos a darle. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Ok, familia, pues ya estamos al interior de la plaza, porque este gimnasio se encuentra en una plaza llamada Parque Tepeyac. De hecho, aquí Carlos también nos comenta que es la plaza, una de las plazas más grandes de México, ¿no? Sí. Y de hecho por ahí escuché que también va a haber aquí un acuario, el acuario más grande de todo, no sé si de todo México o de la ciudad. Pero también se ve que va a estar muy interesante. Pues al igual y podemos venir, ¿no, Carlos? A ver qué onda, ¿no? Ahorita primero el Ahorita gimnasio y vemos qué después lo demás. Y después lo demás. Ok, ya lo encontramos. Aquí está, vamos a ver qué show. Even when you feel low, you can still go. Ok, pues para empezar aquí, Carlos ya está registrando hasta con huella digital y acá con las pantallas y todo. Muy fresita, ¿eh? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Miren, familia, qué chistoso. Aquí de hecho también este lugar cuenta con toallitas húmedas para que puedas limpiar los aparatos. Esto está súper fresa porque pues, ustedes saben que en los gimnasios old school pues obviamente no hay nada de esto. Sí es un cambio abismal, pero qué chistoso para limpiarte. Huele chido, ¿eh? Ok, chicos, aquí tenemos diferentes tipos de barras. Tenemos la barra olímpica, la barra Z, la barra neutral. Yo lo conozco como barra neutral. Está muy bien, está bastante completo. Tiene más accesorios este lugar. Desde luego también podemos encontrar lo que vendría siendo todo el área para pecho, toda la serie de mancuernas. Esto prácticamente es el área de peso libre. Tenemos peso integrado. Tenemos muchísimas cosas. Están muy interesantes los discos. Quiero que vengan a verlos, vengan. Ahora sí que los disquitos prácticamente son de acero recubiertos como de caucho. Eso está muy interesante, son de la marca Siva. Está bastante bien. Esto también está bastante chido, chicos. Tenemos bastantes pesas rosas. También tenemos lo que son los sacos con peso, algunos tapetitos para principalmente los que quieren ejercitar la parte del abdomen u otros ejercicios que requieran de este equipo. Está muy interesante. Son de diferentes pesos. Me gusta que están bastante bien conservados. Bueno, este lugar en sí pues es un lugar completamente nuevo. Les recuerdo estar dentro de la plaza Tepeyac y la verdad está bastante bien. Honestamente yo creí que este lugar iba a ser un poquito más amplio. Sin embargo, creo que para un gimnasio de este nivel está bastante aceptable. Otra cosa también a destacar es de que los espejos son bastante amplios. Muchas personas se preguntan, pero ¿por qué tanto espejo en el gimnasio? Pues principalmente es para las personas de que
que necesitan corregir la postura cuando están haciendo algún movimiento, algún ejercicio. Eso es vitalicio en un gimnasio, un espejo. Más allá de la estética, es también para poder corregirte durante los movimientos en algún ejercicio. Otra cosa que también está bastante cool, chicos, es de que tenemos bastante zona de cardio. También tenemos acá zona de remos, algunas máquinas elípticas, y hasta el fondo tenemos lo que es el peso integrado. Tiene bastante equipo para pierna, eso está bastante chido. También me encanta que también hay muchísimas pantallas. Te muestran algún video, tal vez de alguna música, de algún grupo musical, tal vez algunos instructores, algunas recomendaciones, promociones que llega a ver aquí. Está bastante cool, me gusta también toda la iluminación. Eso es lo que le da un plus, se siente limpio, se siente espacioso. Me gusta que también ver tanta gente apasionada por el fitness o el culturismo, el powerlifting y demás actividades. Está bastante bien. Ahorita, por ejemplo, tenemos la zona de cardio algo despejada, por lo que si a ti te gusta entrenar aislado, este es un lugar que también te puede encantar. Algo que está bien interesante, familia, es de que aquí también tú puedes recargar tu botellita de agua en estos aparatitos. Tenemos agua caliente y también tenemos agua fría. Eso está súper interesante. Esto, pese a que lo he visto en otros gimnasios, eso también le da un plus a esto. Otra maquinita que también está bastante interesante, chicos, es esta máquina de botanas. Honestamente, yo pensé que iba a tener botanas un poquito más nutritivas, pero pues bueno, eso es lo que hay, ¿no? Tenemos algunas galletas, tenemos algunas barritas, de hecho chocolates, algunos refrescos y por supuesto agua embotellada. Bueno, eso es lo que hay, chicos, eso es lo que hay en este Smart Fit. Bien, mi familia, también aquí tenemos este otro aparato. Está muy interesante porque te puede aquí despachar malteadas de proteína. Y este otro te da bebidas isotónicas, algo así como un Gatorade, como un Powerade. Está muy interesante. Miren, me gusta mucho el lugar, chicos, porque es bastante amplio. Me encanta también la luz, me encanta, por eso que todo el espacio tiene zona de cardio de este lado. Acá me encanta que tenemos todo el peso libre. Tenemos la zona de mancuerna, está realmente muy interesante también los baños, es otra cosa, un plus a destacar porque ahora sí que está dividido hombres y mujeres, tienes lockers, tienes regaderas completas, baños limpios, eso está bastante chido. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. Listo, familia, ya estamos de vuelta en casa, ya nos tomamos una ducha. Estuvo bastante bueno el entrenamiento. Y pues bueno, conclusiones sobre este gimnasio. Ok, debo de decirles que es un gimnasio bastante bueno, muy amplio. Me gustó, muy espacioso. Debo decirles que es un gimnasio que simplemente sí me gustó. Ok, cosas interesantes o datos curiosos que se me hicieron sobre este gimnasio es de que en primer lugar, cuando llegamos a registrarnos, me pidieron mi CURP para poder acceder a este gimnasio. Para las personas que no sean de México, el CURP es un dato que te dan cuando naces. Es una serie de datos alfanuméricos y esos principalmente se ocupan cuando vas a hacer algún trámite gubernamental, laboral, etc. Entonces es la primera vez que en un gimnasio me piden este dato para poder acceder. Otro dato también muy interesante sobre este gimnasio es de que cuenta con una serie de alarmas en algunos aparatos. Esto Carlos me explicó que tiene dos motivos. El primero de ellos es de que por si esta máquina detecta que el peso fue azotado, es decir, o que se cayó de manera brusca, se activa la alarma y manda a alguien del equipo del gimnasio para verificar si la persona se encuentra bien. Y el segundo motivo sería para evitar que estén azotando el equipo, azotando las máquinas, ya que de esta manera pues se deteriora muchísimo más rápido. ¿Ok? Otro dato también muy interesante es de que este gimnasio cuenta con calefacción o cuenta con dispositivos que regulan el ambiente dentro del gimnasio. Y pues igual Carlos me menciona que es para tener un ambiente uniforme en todo el gimnasio. Ok, chicos, prácticamente esos vendrían siendo algunos datos que pude notar sobre este gimnasio, datos que se me hicieron bastante curiosos o muy interesantes y que también quise compartir con todos ustedes. Chicos, ¿qué tal les pareció este gimnasio? ¿Lo consideran que es bastante grande? ¿Ustedes a qué gimnasio asisten? Colóquenlo también en los comentarios porque los voy a estar leyendo. Vale, chicos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta aventura y pues no olviden suscribirse, es totalmente gratis, ya que de esta manera ustedes sabrán cuando subimos video nuevo. Vale, chicos, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente. Chao, legendarios. And in the driveway is a nice range, 'cause I grind
climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never